Muy buenas tardes, mi nombre es Lauren Egan y soy la dueña del bufete Egan Immigration. Estoy aquí para mi programa bisemanal de A lo Abogada. Cada lunes y jueves vengo a las 6 p.m. para contestar todas sus preguntas acerca del tema de inmigración en los Estados Unidos. Para los que no han visto el programa antes, lo que pueden hacer es dejar sus preguntas en la caja de comentarios abajo. Yo contesto las preguntas en la orden en que las recibo. Nunca tengo tiempo de contestar todas, entonces mi recomendación siempre es que dejen sus preguntas inmediatamente para aumentar la probabilidad de que yo tenga tiempo de llegar a su pregunta. Si deja una pregunta y no contesto, puede regresar en el próximo programa. Como dije, estoy aquí cada lunes y jueves a las 6 p.m. Entonces, si no contesto su pregunta hoy, puede dejar su pregunta el jueves y intento contestarla. Algunas veces no me aparecen las preguntas y es un error de Facebook, no sé por qué. Entonces, si usted vio que ya pasé su pregunta sin contestarla, puede dejarme una nota en los comentarios avisándome o puede mandarme un mensaje para programar una cita conmigo y yo puedo contestar su pregunta así. Para los que no han visto el programa antes, que quieren hacer una consulta, el número de teléfono es 202-709-6439. Leslie está contestando las llamadas hoy y si llamen durante el programa pueden recibir un descuento de 20% en la primera consulta. Ok. Tengo una pregunta de Jackie Hernández. Ella dice, ¿cuáles son los riesgos de viajar fuera del país si tienes DACA con un permiso de inmigración? Muy buena pregunta, Jackie. Y eso es algo que tengo que hablar con muchas de mis clientes. El riesgo cada vez que alguien sale del país es que inmigración le diga en la entrada de regreso que no puede entrar. Eso no es algo especial a la DACA. Es algo que tiene que ver con todos los tipos de inmigración, menos la ciudadanía. Y con la residencia hay un poco más de seguridad también, pero no hay garantía. Entonces, los agentes de inmigración en la frontera y también en los aeropuertos tienen el poder de negar entrada a cualquier persona que no es ciudadano o no es residente. A los residentes los pueden poner en procedimientos de deportación. Entonces, cuando uno está viajando con la DACA, debe tomar eso en cuenta. No pasa mucho con los de DACA, pero puede pasar. Pero si tiene su permiso de viaje y está cumpliendo con su permiso, la probabilidad de que eso pase baja mucho. Otro riesgo es que ahora que estamos viviendo la administración Trump, como hemos visto, como nunca sabemos cuando él va a hacer una orden ejecutiva. Y eso puede cambiar las leyes, puede causar caos en los aeropuertos, en las fronteras. No sabemos qué podría pasar mientras está viajando. Si uno quiere viajar por el propósito de solo salir y volver a entrar para tener una entrada legal, para poder luego arreglar otro estatus en los Estados Unidos, mi recomendación a mis clientes es que, pues digo que lo más seguro es que salgan como un día y regresen el mismo día para como evitar el problema de que cambie una ley o algo así mientras están afuera del país. Pero algunas veces uno tiene que viajar a ver un familiar que se está muriendo o algo así más exigente. Entonces va a depender de sus circunstancias. Pero ya aquí esos son los riesgos. Eso no quiere decir que no debe viajar. Cada caso es diferente y yo tengo clientes que planean viajar y yo estoy ayudando con ese proceso. Pero era muy buena su pregunta porque es muy importante tener toda la información acerca de los riesgos. Ok. Carlita Siguenza dice, hola abogada, yo me voy a casar. ¿Podría mandarle una invitación a mi hermana para que viniera a mi boda? Yo tengo permiso de trabajo, pero todavía no he ganado el asilo. ¿Qué tan probable es que ella pudiera venir? Muchas gracias.
Pues Carlita, me imagino que su hermana está en otro país. Lo que usted puede hacer es sí, enviarle una invitación, pero ella tendrá que pedir su visa de turista por medio del consulado en su país. Nunca hay garantía de que le van a aprobar ese visa, pero puede intentarlo. Usted no necesita hacer una invitación formal con el consulado. Ella necesita hacer la aplicación ella sola. Si usted quiere más información sobre el tema de pedir una visa de turista, hice un video en YouTube. Tengo uno en español y otro en inglés que se trata de ese tema con todas mis recomendaciones. Entonces, recomiendo que vaya a YouTube y busca Egan Immigration, el nombre de mi bufete, como lo tengo en Facebook. Y ahí puede ver los diferentes videos que tengo. Busca el video que creo que se llama Cómo obtener una visa de turista en los Estados Unidos. Es algo que ver con visa de turista. Usted y su hermana pueden ver ese video y aprender un poco más cómo aplicar para esa visa. Ok, Catito Salme dice, abogada, una pregunta. Vine como refugiada. Quisiera saber si al tener mi green card, ¿a cuántos años podría llegar a mi país? Buena pregunta, Catito. Ok. El problema con viajar como refugiado o después de entrar como refugiado es que el base de pedir el asilo o un estatus de refugio en los Estados Unidos es que usted está diciendo que tiene miedo a regresar a su país. Entonces, si luego, después de obtener su asilo o su residencia, viaja a su país, inmigración puede pensar que cometió fraude en pedir el asilo. Entonces, eso es un riesgo que todos deben tomar en cuenta. Yo digo a mis clientes que mi recomendación es que no viajen a su país, no regresen a su país nunca, o hasta que el miedo que tuvieron ya no existe. Por ejemplo, si usted entró porque tal vez entró porque era parte de una partida política y la partida política rival ganó el poder en el país y por eso usted tenía miedo porque ya estaban mandando sus agentes a matar o lastimar a las personas de su partida política. Pero, ¿qué tal si ya han pasado varios años y ya ese partido político ya no está en poder y ya las personas de la partida política de usted ya no enfrentan ese riesgo, ese peligro? Eso es un cambio de circunstancias que usted podría explicar a inmigración si ellos luego le preguntan por qué viajó si se suponía que tenía miedo. Pero si el mismo miedo o peligro todavía existe, mi recomendación a mis clientes es que no viaje. Si usted necesita viajar o si es muy importante que viaje, mi recomendación sería hacer una consulta conmigo y yo puedo al menos avisar de cómo sería la mejor manera de viajar y para protegerse. Porque no me gustaría que viajara y luego perdiera su estatus basado en fraude y porque inmigración piensa que cometió un fraude. Ok, Susie Rivas dice, mi hijo menor de edad entró al país en el 2011 cuando tenía 11 años. ¿Podría él calificar para tener un permiso de trabajo? Ok, entonces ahora tiene 17 años. Pues Susie, posiblemente, depende de su caso. Y depende de por qué entró a los Estados Unidos. Si entró huyendo algo o tiene miedo de regresar a su país, posiblemente podría pedir el asilo y con el asilo puede pedir un permiso de trabajo. Otra opción, no sé dónde está el papá del niño, pero si el papá del niño abandonó o abusó del niño, el niño posiblemente califica para una visa especial para juveniles, pero solo lo puede hacer hasta cumplir los 18 años si ustedes viven en Maryland en Virginia o Washington. Si viven en Maryland, tienen hasta 21 años.
Si viven en otro estado, pues mejor hagan una consulta telefónica conmigo para que yo les pueda avisar acerca de la edad de minoría que necesita tener para hacer esa visa. Pero con esa visa tarda un poco más, pero básicamente es una petición para la residencia, o sea, el green card. Y ya que gane el green card, él puede sacar su permiso de trabajo. Si usted piensa que tal vez él califica para el asilo porque vino huyendo algo, tiene miedo de regresar a su país, o la visa juvenil, mi recomendación fuerte sería hacer una cita conmigo antes de que él cumple 18 años. Y con tiempo, la verdad. Porque lo más que se acerca a los 18 años, lo más difícil se va a poner. Y debemos tomar la ventaja de que él todavía es menor de edad y eso puede darle algunos beneficios que no tienen los adultos. Si quiere hacer consulta conmigo, puede llamar 202-709-6439. Leslie está contestando las llamadas y dando un descuento de 20% a los que llamen mientras yo estoy hablando en vivo. Y también, como siempre digo, no es necesario que me contraten a mí. Me encantaría como ayudarles a todos con sus casos, pero entiendo que hay otros abogados también que tal vez conocen o sus amigos han usado, que son muy confiables también. Para mí lo más importante es que busquen un abogado confiable. Hay muchos que toman la ventaja de los inmigrantes y ustedes merecen alguien que va a luchar por su caso. Entonces, no tiene que ser yo, pero busquen abogados buenos y confiables que les van a ayudar a lo mejor que pueden. Ok. Andrés Rivas dice: hola, ¿qué tan cierto es que cuando uno tiene muchos años en los Estados Unidos indocumentados, es difícil poder arreglar, digamos, más que 10 años? Pues Andrés, realmente depende del caso. Hay ciertos casos cuando no importa cuánto tiempo la persona tiene en los Estados Unidos. Hay otros casos cuando si la persona tiene más que 10 años, podrían tal vez tener una defensa si inmigración lo agarra y lo detiene. Hay otros casos cuando sí, lo más tiempo que tienen los Estados Unidos, lo más difícil es arreglar. Pero en general, después de que uno cumple 180 días indocumentado en los Estados Unidos, no cambia mucho respecto a muchos tipos de casos. Y si es un caso de asilo, después de un año, no cambia mucho, pero el más tiempo que pasa, más difícil que se hace, dependiendo de las circunstancias del caso. Sé que esa respuesta es un poco confusa. La respuesta corta es: cada caso es diferente. Hay diferentes excepciones que podemos pedir y diferentes circunstancias que pueden afectar de qué tan fuerte puede ser un caso basado en el tiempo que uno tiene aquí en los Estados Unidos. Ok, tengo un montón de sed, como siempre. Ok, Mayra Orellana dice: hola, quiero preguntar, mi hija tiene 6 años y la traje el año pasado y no la llevé a la corte. ¿Puedo abrir el caso de ella otra vez o ya se queda con orden de deportación? Pues Mayra, es posible abrirlo. Cada caso es diferente, entonces tendría que hablar con usted y ver por qué no la llevó, cuáles eran las circunstancias, y luego tendríamos que meter una petición con el juez para abrir el caso. El juez no tiene que aprobar esa petición, pero si podemos convencer al juez que merece abrirlo para pelear el caso, pues el juez tiene el poder de abrir el caso. Otra cosa, expliqué eso a otra persona, déjame ver quién era, a Susie, hace unos minutos, pero
posiblemente su hija podría calificar para la visa juvenil para menores o la visa especial para juveniles, perdón, que es para menores de edad que han sido abandonados o abusados de uno o los dos de sus papás. Tal vez eso no aplica en su caso, pero si el papá de la niña la abandonó o se abusó de ella, posiblemente ella podría calificar para ese tipo de visa también. Y esa visa tiene camino directo a la residencia y se puede hacer aunque ella haya tenido orden de deportación. Probablemente tendríamos que intentar de abrir el caso de nuevo, pero eso nos daría una explicación buena para darle al juez. Espero que eso conteste su pregunta, Mayra. Y si quiere hacer consulta para ver qué se puede hacer para su hija, el número es 202-709-6439. Y Leslie está contestando las llamadas actualmente. Ok. Ana Araceli Peña dice: Hola, abogada. Mi abogado dice que ya en septiembre puede hacer la solicitud del permiso. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar después de eso para que me llegue el permiso? Buena pregunta, Ana. Lo que yo normalmente digo es que entre 30 y 90 días. Se supone que inmigración tiene que dar una decisión dentro de 30 días cuando es un caso de asilo y normalmente eso es lo que pasa. Pero algunas veces se atrasan o hay un error y tarda un poco más. Entonces, para estar seguros, siempre digo entre 30 y 90 días después de que el abogado mete la solicitud. Ok. Hugo Alexander Rojas dice: Hola, me casé con una persona que es ciudadana. Tenemos 2 hijos, uno de 15 y uno de 6. Mandé ya mi primer paquete. Mi abogado me dijo que la recibieron. ¿Cuánto tengo que esperar? Me llegó una nota que lo recibieron. ¿Cuánto tengo que esperar? Eso fue hace 8 meses. Gracias. Pues Hugo, depende de la oficina. Cada oficina es un poco diferente. Por ejemplo, yo tuve un caso en Baltimore, en la oficina de inmigración. Mi cliente empezó con otro abogado y luego vino conmigo porque no se estaba avanzando el caso y ella estaba frustrada. Había estado con el otro abogado, quiero decir, como 12 o 14 meses. Y conmigo, déjame pensar, creo que otros como 4 o 6 meses más. Y yo estaba como empujando a que nos dieran una decisión. Entonces, algunas veces las oficinas pueden tardar mucho. Hay otras oficinas que van a dar una respuesta en 6 meses, pero hay otros que se atrasan mucho. Y sé que Baltimore es una de esas oficinas, entonces si su caso es un caso de Maryland, lo más probable es que va a estar en Baltimore y ellos sí van atrasados. Ok. No sé cuál es el primer nombre de eso. Miel, tal vez. González. Pues, señor o señora González dice: Hola, abogada. Mi esposo, pues señora, ya sabemos. Señora González dice: Hola, abogada. Mi esposo y yo estamos en procesos para visa U, pero recientemente tuvimos problemas. Él se fue de la casa y cambió su dirección en la licencia. ¿Podría afectar mi caso? Buena pregunta. Yo tendría que ver su caso para ver si le puede afectar o no. Eso es algo que tendría que investigar para estar segura. Pero yo creo que si una persona es el principal en la petición de la visa U, no importa qué pasa en su relación matrimonial. La petición es para el principal y ya. Si una persona es derivativo en la petición, es posible que podría afectar si hay problemas en el matrimonio. Si siguen casados legalmente, lo que yo creo es que no debe de afectar, pero si se divorcian, sí puede afectar el caso. Si usted quiere hacer cita conmigo, puedo ver los detalles exactos de su caso para darle una mejor respuesta, porque como digo, depende mucho de las circunstancias del caso y también de la relación. Ok, déjenme ver la hora. Tenemos mucho tiempo hoy. Vamos bien. Estoy hablando más rápido que normal, creo. Ok. Arta
Pedregales dice, saqué identificación con papeles de puertorriqueño, pero nunca los usé. Lo tiré a la basura. Nunca los usé y tengo un hijo de 21 años y tengo el 245i. Tendré problemas por la ID. Buena pregunta, Arta. Estoy pensando que posiblemente necesitaría un perdón por eso, pero realmente eso es algo que debe consultar conmigo, porque depende de dónde sacó los papeles y usted dice que nunca los usó también. Entonces, depende mucho de cuándo y dónde los sacó y cómo eran las circunstancias. Entonces, mi recomendación sí sería hacer una consulta al menos y yo puedo hacer unas investigaciones de las leyes y antiguos casos para decirle exactamente qué necesita hacer y si va a haber algún problema por haber hecho eso. Espero que no, pero quiero estar 100% segura para que usted esté protegida cuando haga el proceso de arreglar sus papeles por medio de su hijo. Ok, Cecilia Chávez dice, hola abogada, mi esposo está en custodia de migración. El abogado nos ha recomendado que podemos aplicar por asilo. Quiero preguntarle si la entrevista que hacen es solo él o va con el abogado, porque el abogado dice que ellos lo van a entrevistar en la cárcel y a mi esposo él no está de acuerdo. No sé qué hacer. Ok, déjenme ver. Ok, me imagino que está hablando de la entrevista de miedo creíble. Depende de dónde está detenido su esposo. Pero para esas entrevistas un abogado puede estar presente. Pero si el abogado no puede ir hasta la cárcel, puede estar presente por teléfono también. Eso es común porque muchos de los centros de detención están muy lejos. Entonces puede ser difícil que un abogado llegue a tiempo, pero el abogado debe estar trabajando con inmigración para que ellos sepan que él es abogado en el caso y que él quiere estar presente al menos por teléfono durante la entrevista. Pero la entrevista tiene que ser con el inmigrante, no solo el abogado. Entonces, normalmente cómo funciona es así, porque yo he hecho muchos con mis clientes. El inmigrante lo hace mientras está detenido. Está en un cuarto con un oficial de asilo. El oficial le hace varias preguntas y normalmente, al menos cuando yo lo hago, yo no digo mucho hasta el final. Durante la entrevista yo me quedo callado escuchando. Solo hablo si hay una confusión. Por ejemplo, si mi cliente dice algo y el traductor lo traduce y luego el oficial de asilo como lo entiende mal o no lo interpreta mal o algo así. Eso es cuando yo digo algo para aclarar, para que no se queda escrito en las notas como un error. Sin embargo, normalmente me quedo callada hasta el final de la entrevista y luego al final eso es cuando doy más información, si hay información importante. También algunas veces mando información por correo electrónico al oficial, el oficial de asilo. Eso puede ayudar en convencer al oficial que la persona sí tiene una buena base para el asilo. Algunas veces lo que mando son reportes del estado o del país que expliquen las circunstancias que están pasando ahí. O mando tal vez cartas de los familiares o otros testigos que pueden explicar o comprobar de que la persona pasó por lo que dice que ha pasado. Esos solo son ejemplos y cada caso es diferente. Pero espero que eso le da una idea de cómo puede un abogado ser parte de esa entrevista. Ok, solo como 3 preguntas y ya tengo sed de nuevo. Ok. Irma Guerrero dice, el novio de mi hija está en México. ¿Cómo puedo hacer
ella para que él viniera? Pues depende del estatus migratorio de su hija. Si su hija tiene papeles, ella podría pedirle, se podrían casar y lo podría pedir desde lejos, o ella podría pedir una visa de comprometidos también. Si ella no tiene papeles, no hay mucho que ella puede hacer para traerlo. Y de hecho, si le da dinero o le arregla el viaje para que viene ilegal, ella puede recibir cargos por como traficar inmigrantes. Es muy raro que eso pasa, pero puede ser un riesgo para su caso en el futuro. Ok, Cecilia Chávez dice, ¿cuánto tiempo toma el proceso de asilo cuando la persona está en custodia de inmigración? Buena pregunta. Cada caso es diferente, pero yo diría que pueden tardar, realmente depende, pero de como 4 meses a 1 año, yo diría. Normalmente es menos que 1 año, pero algunas veces hay cosas especiales en el caso que hacen que lo atrasa más. O si la persona quiere apelar, eso puede atrasar el caso más. Pero si algunas veces la persona puede salir de detención mientras está pendiente el caso, bajo fianza. Pero como digo, cada caso es diferente y eso es algo que yo no puedo aconsejar sin saber toda la información del caso. Ok. Consuelo Gutiérrez dice, abogada, mi pregunta es, mi hija tiene 26 años y es nacida aquí, pero yo entré ilegal hace 16 años. ¿Puedo arreglar por parte de ella y cuánto tardaría? Buena pregunta, Consuelo. En general, es difícil que un ciudadano pida a su papá o mamá ilegal si no hay otras circunstancias que ayuden el caso. La razón es porque cuando uno entra ilegal y quiere arreglar, no tiene una entrada válida. Entonces, cuando arregle, tiene que salir del país para hacer su entrevista en el consulado. Y luego con su visa volver a entrar legalmente. Pero si al salir, si la persona ya tiene más que 1 año viviendo ilegal en los Estados Unidos, recibe un castigo de 10 años. Hay un perdón por ese castigo, pero para hacer ese perdón el inmigrante necesita tener esposo o padre, ciudadano o residente, que sufriría daños extremos si el inmigrante no puede quedar en los Estados Unidos. Como usted escuchó, eso no incluye hijos. Entonces, aunque su hija puede pedirla, no puede ser base del perdón que usted posiblemente necesita. Sin embargo, si usted tiene padre o esposo residente o ciudadano, esa persona podría ser base del perdón, aunque su hija la pide en la petición. Otra excepción es si usted tiene una petición pendiente desde antes del 30 de abril de 2001. Eso la puede proteger del castigo. También si ha tenido TPS, un permiso, y ha viajado y regresado legalmente con su permiso. Eso también la puede proteger y ayudarle a evitar ese castigo de 10 años. Espero que eso conteste su pregunta y claro, si quiere hacer una consulta, puede llamar a la oficina en 202-709-6439. Leslie está contestando y dando un descuento de 20% para la primera consulta a los que llamen durante el programa. También les quiero recordar que algunas veces llaman varias personas a la vez, entonces si no contesta Leslie, deja un mensaje o manda un mensaje porque ella siempre regresa todas las llamadas, solo que algunas veces no puede contestar todas inmediatamente. Ok. Tenemos 1 minuto más, entonces voy a contestar una pregunta más y luego compartir unas noticias sobre el bufete. Ok, Ángeles Avelar dice, hola abogada, tengo audiencia en enero 2018, pero no tengo abogado. ¿Qué puedo hacer? ¿Me presento o no? Pues
como siempre digo, yo recomiendo que uno siempre que uno se presenta a todas sus audiencias. La razón es porque el momento que uno falta a audiencia, el juez le va a dar orden de deportación. Y al dar esa orden de deportación, los oficiales de inmigración ya tienen permiso de ir a buscarla en su casa, en su trabajo, en donde sea, para deportarla. Pero mientras está pendiente el caso, no la pueden ir a buscar y deportar. Entonces le da protección. También normalmente uno puede pedir 1 o 2 extensiones del juez para buscar abogado o preparar su caso. Entonces eso le compra un poco más de tiempo. Pero como siempre digo en ese programa, recomiendo 100% que los que están pidiendo asilo busquen un buen abogado para ayudar en el caso. Y la razón es porque puede ser muy difícil de ganar un caso de asilo y requiere mucho trabajo. Entonces, tal vez sale caro, pero para mí es un gasto que vale la pena. Podrían comprar un carro o podrían comprar un abogado. Bueno, me entienden. Un abogado que puede como ayudarles a salvar su vida viviendo en los Estados Unidos en vez de regresando a su país. Entonces, entiendo que es una inversión y una inversión grande, pero lo recomiendo 100% porque puede cambiar el resultado del caso y su vida. Ok. Antes de irme, tengo que decirles a todos que Lisette, sé que muchos de ustedes han hablado con Lisette por teléfono o en persona. Ella ya no está con el bufete. Ella tiene unas cosas personales que tiene que hacer. Entonces estamos mandando como nuestro amor y suerte a Lisette y la vamos a extrañar mucho. Y les quise avisar a todos porque sé que muchos de ustedes han trabajado con ella. Y ya que ella se fue, estoy entrevistando a varias personas que van a venir a trabajar conmigo. Como siempre hago, les voy a avisar el momento que contrate a alguien nuevo porque sé que trabajan mucho, trabaja todo el equipo con ustedes. Y a todo el equipo nos importa mucho sus casos y sé que ustedes tienen mucho contacto con todos nosotros, los que ya son clientes y los que llamen para hacer consultas. Entonces, como siempre me gusta hacer, quiero que estén informados sobre las leyes de inmigración y la política, pero también sobre lo que está pasando en el bufete. Bueno, regresamos el jueves a las 6 p.m. Si no llegué a su pregunta, puede mandarnos un mensaje por Facebook o puede regresar el jueves a las 6 e intentar de nuevo. Bueno, mi esposo está llamando. Ya escucharon ¿cómo se dice? El timbre de mi teléfono. Ni modo, casi terminé sin eso. Bueno, nos vemos el jueves y que tengan una buena semana. Adiós.